Bueno, hermanos, les damos la bienvenida a Casa de Vida. El día de hoy es día 17 de agosto. Nos encontramos en Casa de Vida Huehuetoca, en Santa Teresa 6. Y el día de hoy vamos a continuar a reanudar el tema de la semana pasada. Recapitulando, de manera muy breve, estamos haciendo un estudio de la religión de los Testigos de Jehová, que es una religión muy conocida en nuestro país, que es México, y en el mundo también. Y hablábamos de los antecedentes históricos, la pentarquía, platicábamos qué fue lo que pasó después de que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y emprendieron su misión evangélica en Europa, en Asia Menor, las iglesias que se fundaron, el orden en el que se fundaron. Hablamos de antecedentes históricos de la Iglesia Católica, porque después de la Reforma Protestante fue donde se originó pues que surgieran muchas religiones derivadas de la Reforma. Y hablábamos por qué fue que se dio la Reforma, contra qué se peleaba, qué era lo que se buscaba lograr, que era regresar a una sana doctrina basada en la Biblia como única autoridad y no en el papado como autoridad. Hablábamos de que hubo pre-reformadores como Pedro Baldo, John Wycliffe, Hans Hus, que ellos fueron pre-reformadores antes que Lutero y sentaron las bases de la Reforma. Girolamo Savonarola, italiano, que igual que Lutero, era un sacerdote católico. Y pues estos cuatro murieron, solo uno de manera natural y los demás pues sí fueron dados muerte por la Iglesia Católica. Martín Lutero, que fue el nombre que más conocemos, pero que tuvo ese precedente de los pre-reformadores. Y en el mismo tiempo de Lutero estuvo Ulrico Zwinglio en Suiza y William Tyndale, que él tradujo la Biblia al inglés. Estos últimos dos, ellos sí murieron como consecuencia de oponerse a la Iglesia Católica. Y aunque Lutero estuvo también en el plan de dar muerte por parte de la Iglesia Católica, pues Dios obró para que pues él no muriera y acabara la obra que se le había asignado. Igual aclaramos que nosotros como cristianos no idolatramos a ningún ser humano, no consideramos a nadie infalible, tampoco a Lutero, porque él tenía fallas doctrinales, porque aún compartía muchas cosas con la Iglesia Católica, y eso es algo que a nosotros nos diferencia. Nosotros no consideramos infalible a ningún hombre, solo infalible es Dios y su palabra. Entonces, esa es una diferencia importante que nosotros tenemos con las sectas, porque las sectas siempre te van a poner a un líder carismático infalible. Hablamos también de que Gutenberg inició con el invento de la imprenta, y eso potenció grandemente la difusión de la palabra. Y hablábamos que ya al tener la palabra en nuestra posesión acarreamos una responsabilidad, porque si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos es pecado, porque nosotros daremos cuentas a Dios de nosotros mismos, porque ya tenemos la Biblia en nuestras manos y la conocemos. Y también hablábamos de que si conociendo la voluntad del Señor y no hicimos esa voluntad, recibiremos muchos azotes. Y si hay una persona que no la conoce y hizo algo digno de azotes, no recibirá tantos. Entonces, cuando nosotros ya conocemos la verdad y conociéndola no hacemos conforme a la verdad, vamos a recibir un mayor castigo. Esto es para que entendamos la responsabilidad que tenemos por tener la Biblia en nuestras manos, ¿vale? Si ya sabes que Dios te dio indicaciones y aún sabiendo no las sigues, mayor pena vas a tener cuando sea el día del juicio. Entonces tenemos una responsabilidad al tener la Biblia en nuestras manos. Por eso tenemos que leerla diligentemente. Y empezábamos a hablar de los testigos. Recordemos que el fundador fue Charles Russell. Para abreviar, decimos que solo lo vamos a mencionar como como Russell. Y él publicó su revista, que era Watchtower, nosotros la conocemos como la Atalaya en español, donde él empezaba a difundir su doctrina. Y ellos se definían como estudiantes de la Biblia, no como testigos de Jehová. Igual llegábamos a platicar que después de Russell fue Rutherford el que tomó la presidencia, y él, junto con los dos posteriores presidentes, fueron los que pusieron las doctrinas que hoy en día conocemos de los testigos de Jehová. Igual comentábamos, testigos de Jehová lo abreviamos como JW. Entonces realmente lo que es Russell, por ejemplo, él aceptaba la adoración de Jesús,
Él no tenía tema con la transfusión sanguínea y varias otras cositas, pero que se fueron modificando conforme llegaron los siguientes presidentes, que habíamos comentado que en orden fue primero Russell, después Rutherford, luego Knorr y después fue Franz. Ellos fueron los primeros 4 presidentes, y en ese entonces la autoridad recaía solo en una persona, que era ese clásico líder infalible que toda secta tiene que tener, incuestionable. Después el sistema cambió, donde la autoridad recaía sobre un grupo de hombres que se hacían llamar el cuerpo gobernante. Y ahí poníamos un atache con Morris, por lo que comentamos que él ya fue destituido por situaciones donde pues hacía comentarios un poco despectivos respecto a los no asociados a la JW, y también tuvo acusaciones en el tema de abuso sexual. Entonces ellos se definen como el único medio por el cual Dios se comunica a su iglesia hoy en día, y hablábamos igual de este esquema donde se ve la autoridad cómo se desarrolla, y mencionábamos algo muy importante: no ponen a Jesús. Prácticamente al decir que ellos son el único enlace entre Dios y el hombre, están suplantando el puesto de Jesús. Y también, por ejemplo, la Iglesia Católica hace lo mismo. Cuando el Papa se hace llamar el sumo pontífice, pontífice quiere decir puente, es que se da a entender que Él es el camino entre el hombre y Dios, o sea, suplantan a Cristo. Y cuando el Papa, por ejemplo, usa la palabra vicario, vicario quiere decir sustituto. Entonces, si dices vicario de Cristo, es el sustituto de Cristo, es como si Él fuera Cristo en la tierra, lo cual es blasfemo totalmente. Y ahí uno se va dando cuenta cuál es la intención de una secta. ¿Es realmente predicar la palabra? No, es perder a la gente por su ignorancia, y sustituir a Dios, y sustituir a Cristo, y sustituir al Espíritu Santo. Y eso es muy listo, y eso obviamente lo hace el enemigo, porque qué mejor manera de afectar a tu enemigo que haciéndolo creer que está de parte de Dios, cuando no es así. Viven pensando que sirven a Dios, y no, de hecho le sirven al enemigo. Y lo que el enemigo quiere es perderlos. Y hablábamos de 9 puntos que se iban a tocar: la divinidad de Jesús, el tema del Espíritu Santo y la Trinidad, que creen que Jesús es el Arcángel Miguel, el tema de la transfusión sanguínea, el tema de que se niega la Santa Cena, el tema de abuso sexual infantil, el tema de las falsas profecías, el tema de que institucionalizan el bautismo y la salvación, y expulsados y desasociados el trato que se les da, y cómo tienen comportamientos sectarios. Entonces decíamos la fuente de donde esa información se tomaba, porque la JW ya no la tiene disponible porque se contradecían y pues no les conviene que se evidencie ello, y hablábamos de la divinidad de Jesús. Decíamos que Russell no negaba esa divinidad. Leíamos textos donde el mismo Russell declaraba en 1880 que era correcto adorar a Jesús, porque Jesús tenía divinidad en sí mismo, y que incluso ellos consideraban apropiado orarle directamente a Jesús. Nosotros sabemos que es al Padre en el nombre de Jesús, pero ellos incluso no veían orarle mal el orar directamente a Jesús. Decíamos que Russell comentaba esto de que no hay problema con adorar al Hijo, porque es la misma imagen y el funcionario ejecutivo, decía él, de Jehová, entonces no habría problema con la adoración. Y vemos que eso es totalmente diferente a lo que los testigos hoy piensan, porque hoy piensan que Jesús no debe de ser adorado, porque el único que debe de ser adorado es el Padre, y que adorar a Jesús es idolatría. Eso es lo que ellos piensan. En el anuario de 1945 decimos que en su misión decían para la adoración pública y cristiana del Dios Todopoderoso y de Cristo. Pero conforme fue tomando Rutherford la autoridad, y se introdujo la Biblia de traducción del Nuevo Mundo, donde intencionalmente está manipulada para cambiar versículos que apoyan la adoración de Jesús. Y hablábamos de que en esta versión del Nuevo Mundo la palabra que se... Bueno, en toda Biblia en griego koiné, la palabra que se utiliza para adorar es proskuneo y derivadas de proskuneo. Entonces siempre que proskuneo se usaba para Jesús, no va a decir adoración, va a decir rendir homenaje. Pero si proskuneo se utiliza en cualquier otra persona, incluso Satanás, lo transmiten, lo traducen como adoración. Entonces si habla proskuneo, adoración, en Jesús lo cambian. Pero si habla proskuneo, adoración, sea lo que sea, lo dejan. Entonces es obvia y evidente la intención de quitarle la adoración a Jesús. Y decíamos que al final fueron cambiando esa misión. Ya no decían adorar a Jesús, solo decían adorar a Dios y 3 puntos. O sea, quitaron a Jesús y pusieron 3 puntos. Y ya la más reciente es adorar a Dios a través de Jesús, pero no a Jesús. ¿Ok? Y para refutar esto leímos diferentes versículos donde veíamos claramente que la palabra decía que Jesús se hacía igual a Dios, donde decíamos que Jesús
decían los fariseos, tú siendo hombre te haces Dios. De hecho, esa era la acusación que los fariseos hacían contra Cristo. Es que tú te haces igual a Dios, tú tomas la autoridad de Dios, tú perdonas pecados igual que Dios. Esa era la acusación y Jesús jamás lo negó. No, ¿cómo creen? No, a ver, aquí me malentendieron. No, él decía, su palabra dice, dioses sois, fue lo que leímos en el Salmo 110. En el Salmo 82:6. También hablábamos de la preexistencia, donde el mismo David hablaba sobre Jesús, donde decía, mi Señor se sentó a la diestra de Dios. Desde antes de que existiera, desde que en los tiempos de David él lo vio en una profecía en Salmo 110. Por eso Jesús los confrontaba a los fariseos. Decía, ¿cómo pues David, dicen que soy hijo de David y el mismo David me llama Señor? ¿Cómo pues entonces soy hijo de David? Y no sabían qué contestarle, porque él dejaba clara su preexistencia divina. Decíamos igual que la palabra decía, aunque él vino en forma de Dios, no se aferró a ser como Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose siervo. Pero ahí lo importante es que decía, aunque siendo en forma de Dios. En Juan 1:1, que es muy conocida, dice, el verbo era Dios, y sabemos que el verbo es Jesús. Y en Colosenses decía, es la imagen del Dios invisible. Entonces veíamos una y otra vez cómo la Biblia deja clara la divinidad de Jesús. Igual en Colosenses decíamos que la palabra comentaba que toda la plenitud de la deidad estaba en Cristo, toda la plenitud de la deidad. También veíamos cómo a Jesús se le rendía adoración, y el fundamento aquí era decir que el mismo Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás, porque recordemos, Satanás le pidió adoración, y Jesús le contestó, solo a Dios adorarás. ¿Y qué vemos en la palabra? Que a Jesús se le adora. Vemos que los que le llamamos los Reyes Magos iban a adorarlo, donde Herodes también quería ir a adorarlo, donde los mismos Reyes Magos cuando lo encontraron se postraron y le adoraron. Entonces veíamos muchas veces que él recibía la adoración, ¿vale? Y él nunca se negó a esto. Recordarán que en algún momento a Pedro, me parece, se inclinan ante él y le dice, levántate, yo soy un hombre, soy consiervo tuyo, yo solo soy un hombre. Entonces, ¿por qué no recibió esa adoración? Porque él no era meritorio, porque solo Dios es digno de adoración. Y Jesús la recibía y no había problema en él. Recordemos que el Padre le dio toda autoridad y toda potestad, ¿vale? Y hablábamos igualmente del tema del Espíritu Santo, en el tema de la Trinidad. Se decía en una parte, dice, y dijo Ananías, ¿por qué llamó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Y más adelante decía el mismo apóstol, no has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios, ¿vale? Igual hablábamos sobre qué pasó. No fue que tengamos que vender todo, y si no vendes todo lo que tienes y se lo das a la obra te mueres, sino que el problema ahí fue una mentira. Ese fue el problema, fue la mentira. Y aquí es donde nos quedamos. Entrábamos en el tema de que Jesús, para los testigos de Jehová, es el arcángel Miguel. Y esto fundamenta mucho porque ellos creen que no debe de ser adorado, porque ciertamente, si fuese así, que sabemos que no lo es, si fuese así que Jesús fuera el arcángel Miguel, sí, no debería de ser adorado, porque si es un arcángel, pues ya no es Dios, ¿vale? Pero ahí vamos a ver qué argumentos se utilizan. En primera de Tesalonicenses 4:16 dice la palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y a los muertos en Cristo resucitará primero. En Daniel 10:21 dice la palabra, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayudará contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Está hablando al pueblo judío, vuestro príncipe. Recordemos que ciertamente Miguel tiene una asignación especial con el pueblo judío, el pueblo de Israel. En Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Está hablando en el final de los tiempos que se va a levantar Miguel. Y en Judas 1:9 dice, por cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él
por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y esa es una frase muy fuerte: el Señor te reprenda, porque dice la palabra: yo pagaré, dice el Señor, mía es la venganza. Y eso es importante, Él pelea nuestras batallas, eso siempre lo tenemos que recordar. Pero aquí lo de interés es, estos son los argumentos que los testigos de Jehová utilizan para decir que Jesús es el arcángel Miguel. Ellos comentan que en su preexistencia recibió el nombre de Miguel, y cuando ya vino en carne recibió el nombre de Jesús, ¿vale? Pero ahí nosotros, si nos fuéramos superficialmente y yo dijera: mira, dice que Jesús va a hablar con voz de arcángel. También dice que Miguel es el príncipe del pueblo de Israel. También dice que Miguel se levantará en los postreros días y va a pelear por el pueblo. Y también dice que Miguel contendió con el diablo. Si yo me fuera superficialmente con estos argumentos, diría: a lo mejor sí es. Pero ¿qué pasa? Tienes que profundizar. Hablábamos anteriormente exégesis e eisegesis. Exégesis, que la Biblia se interprete a sí misma, y lo que leas y se interprete tiene que ser coherente con el resto de la Biblia. Mientras que la eisegesis es: yo que creo y voy a adaptar el versículo a lo que yo creo para que diga lo que yo quiero que diga, para defender mi postura. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo importante. El primer argumento de los testigos es que... Sí. El primer argumento de los testigos es que porque Jesús habla con voz de arcángel, lo convierte en un arcángel, ¿ok? Si vemos adelantito, dice con trompeta de Dios, podríamos decir con voz de trompeta. Nosotros podríamos decir: cuando venga Jesús va a hablar con voz de trompeta, o subir una trompeta así, ¿y eso convierte a Jesús en una trompeta? No. Cuando decimos que Jesús es el camino, ¿decimos que entonces Él es literalmente un camino? No, es simbólico. Ahora, si decimos que Él va a hablar con voz de arcángel, entendiendo que arcángel es una autoridad, un ángel que tiene autoridad sobre los demás ángeles, pregunta: ¿Jesús tiene autoridad sobre los demás ángeles? Obviamente sí. Entonces, ¿Jesús puede hablar con voz de arcángel? Claro que sí, porque Él tiene autoridad sobre los ángeles. ¿Y eso lo convierte en un arcángel? No, no. Entonces, eso es el razonamiento. Ahora, vamos a ver ese tema en particular, ¿vale? Primero tenemos que entender qué significa arcángel. Está constituido de dos palabras, arc y ángel, que proviene del griego archángelos. Y ahí está cómo se escribe en griego, que se compone de arch, que significa principal, y ángelos, que significa mensajero o ángel. Por tanto, etimológicamente, un arcángel es un principal mensajero, es decir, ángel principal. ¿Ok? Está impreso en la misma palabra, arcángel. Si yo digo arcángel, es que es un ángel, está en la palabra principal. Pero ellos dicen: no, es que arcángel quiere decir líder de los ángeles, pero no quiere decir que es un ángel. Como no está en la palabra. Yo daba el ejemplo que yo dijera perro, entiendo que es un perrito, y dijera gran perro. Pues es un perro más grande que los demás, pero sigue siendo perro porque está en la palabra. O gato, y el gato principal. ¿Y el gato principal deja de ser gato? No, está en la palabra. Entonces tú no me puedes decir que un arcángel no es un ángel, porque está implícito en la propia palabra. Entonces con eso derrumbas todo. Arcángel sí o sí, innegablemente es un ángel, ¿ok? Y de ahí parte el resto de la argumentación. Me avisan cuando ya lo pueda pasar. Entonces no hay duda de que un arcángel es un ángel. Etimológicamente queda claro. En el griego koine también la palabra arcángel incluye la palabra ángel. También había un versículo que decía que hablará con voz de trueno, y eso no lo convierte en un trueno, de lo primero que decíamos. Entonces por eso se tiene que discernir. ¿Listo? Entonces se concluye: arcángel es ángel principal.
Entonces, ¿un arcángel es un ángel? Sí, es un ángel principal, pero es un ángel. ¿Okay? Entonces, dice en la palabra en Hebreos 1 del 5 al 6, y ahí hay que entender lo que se está diciendo. Dice la palabra, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Aquí hay que entender que esto es una hipérbole. Está como hablando con cierta ironía. ¿A qué ángel Dios le dijo, tú eres mi hijo? Como en ironía. Es como un ejemplo burdo. No sé qué niño de 5 años se ha titulado en la carrera de Derecho. Nadie, es una hipérbole, es con ironía lo que se está diciendo. Con ese mismo entendimiento dice, porque ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú? Da a entender que a ninguno. ¿Y a quién le dice Dios, yo te he engendrado hoy? ¿A qué ángel? Y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será hijo. ¿A qué ángel? Da a entender que no, que a ninguno. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Ok? Entonces dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Queda claro, por tanto, que el hijo no es un ángel, porque queda claro, muy, muy claro en esa hipérbole. Y al final deja claro, no es un ángel, al contrario, todos los ángeles lo adoran. ¿Creen que esos ángeles incluyan los arcángeles? Claro que sí, porque los arcángeles también son ángeles. Entonces todos los ángeles de Dios adoran a Cristo. ¿Por qué? Porque Él no es un ángel y porque en su misma naturaleza Él es Dios igualmente. De lo contrario, los ángeles no lo podrían adorar. Entonces, ¿Jesús es un arcángel? No. ¿Un arcángel es un ángel? Sí. ¿Los ángeles adoran a Jesús? Sí. ¿Dios le dijo a algún ángel, tú eres mi hijo? No. ¿Los ángeles junto con los arcángeles adoran al hijo? Sí. Por tanto, el hijo no es un ángel, no, ni un arcángel, no. ¿Okay? Me avisa. ¿Listo? Sí, hermano. Ahora, en Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, que entiendo que hay más al rango de Miguel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ok. Ahora, si yo sé que Jesús es unigénito, es decir, es el único, eso quiere decir unigénito, no es primogénito porque diría que hay más, es unigénito. Al decir unigénito es único, pero yo, si lo comparo con Miguel, de Miguel me dice que él es uno de los principales príncipes, o sea que hay más principales príncipes. Por tanto, concluyo que como hay más como Miguel a su rango, y como Jesús no hay otro, porque es unigénito, concluyo, por tanto, que el arcángel Miguel no puede ser Jesús. Una vez vi ese comentario, me parece que fue un adventista, pues no me dice que el otro príncipe es Satán. Algo parecido a lo que sustentan los mormones, como que ellos están a la par. No, discúlpame, pero él era un querubín, entraba dentro de huestes y fue creado. Y no es unigénito, es creación. Aparte, igual, el arcángel Miguel es un ser creado. También Miguel es creación. Lo cual negaría la divinidad de Cristo. Exactamente. Entonces, pues sí, cuando nosotros lo sabemos argumentar, no hay mayor problema y para nosotros queda claro. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ese era lo que decía con voz de trompeta. Si digo que con voz de arcángel lo convierto en un arcángel, si digo que alguien con voz de trompeta, entonces sería una trompeta, lo cual es risible. Entonces, no se puede sustentar que Jesús sea un arcángel si la palabra no lo respalda.
Entonces concluimos que no, Jesús no es un arcángel. Ahora, el tercer punto a hablar con los testigos de Jehová es un punto conocido e interesante, que es el tema del rechazo de la transfusión sanguínea. Ustedes saben que los testigos de Jehová rechazan las transfusiones sanguíneas como creencia religiosa, pero vamos a ver por qué creen ellos eso. En Génesis 9:4 dice: pero carne consumida, que es su sangre, no comeréis. En Levítico 7:10 dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo. En Levítico 7:14 dice: porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. ¿Qué estamos viendo aquí? Que se dio una indicación muy clara al pueblo de Israel donde no se debe de comer la sangre. Es decir, si vas a comer carne roja de un animalito, primero esa carne se tiene que desangrar, lo tienes que limpiar de la sangre y después ya lo puedes consumir. Para Dios es algo muy preciado la sangre porque en la misma está la vida. Y esto de hecho es interesante porque aún antes de que en el área de la salud se conociera este dato, antes se pensaba que en la sangre circulaba el aire y no se sabía que en la sangre estaba el oxígeno, las proteínas, los nutrientes, no se sabía, pero la Biblia muchas veces, como lo llegamos a ver, se anticipa a hechos científicos reales y desde aquí ya se está hablando: en la sangre está la vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el Padre manda que no se coma la sangre. ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí. Ok, entonces aquí lo de interés es qué correlación hacen los testigos de Jehová con el tema de comer sangre junto con el tema de transfundir sangre. Me avisan cuando ya lo podemos pasar. Grupos sanguíneos a grandes rasgos hay grupo en el eritrocito, que ven como un disquito rojo, en su superficie como si tuviera unos pelitos, imagínense. Esos pelitos son proteínas de superficie, que es lo que le dan a la sangre qué grupo es. Si en ese antígeno, mi antígeno de superficie como el pelito de mi eritrocito es el A, pues mi grupo sanguíneo es A. Si el pelito es el pelito tipo B, pues mi grupo sanguíneo es AB. Si yo tuviera los dos pelitos, pues mi grupo sanguíneo sería AB. Pero si mi eritrocito no tiene ninguno, sería grupo O, que realmente no es una O, es un 0, pero lo conocemos como O. Y aparte hay otro, que es el RH, que tú puedes ser A con RH positivo o RH negativo, que es igual a otro antígeno de superficie en el eritrocito. ¿Por qué es importante? Porque si yo soy O y me meten B, como mi cuerpo no reconoce el B, dice: ¿qué es eso? Mi cuerpo lo va a atacar y me va a afectar a mí. Entonces el cuerpo, todo lo que le entra, que él lo ve como algo ajeno, a veces lo va a atacar. Por eso no te pueden meter un grupo sanguíneo diferente al que tú eres, porque tu cuerpo lo va a atacar y a ti te va a afectar fuertemente. ¿Okay? Ahora en Deuteronomios 12:23 leemos: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida, juntamente con su carne. En Hechos 15:28-29 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios de ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, si se dan cuenta, sí, ciertamente nos dice que nos sigamos absteniendo de sangre, pero si yo lo meto en contexto, ¿de qué se está refiriendo? Pues obviamente de comerla. ¿Ok? Me avisan cuando ya lo pasamos. Ahora vamos a leer información que proviene de la JW, de su página oficial. Dice: unos años después de la muerte de Jesús, dice, ¿cómo considerar la sangre de los cristianos? Unos años después de la muerte de Jesús, los apóstoles y los ancianos de la congregación cristiana de Jerusalén se reunieron para decidir qué partes de la ley que se dio a los israelitas también debían de obedecer los cristianos. Jehová los ayudó a entender que la sangre seguía teniendo mucho valor para él y que para los cristianos también debía de ser sagrada.
Los cristianos del siglo I no debían comer sangre ni beberla. Tampoco debían comer carne que no se hubiera desangrado bien. Hacer eso era tan malo como adorar ídolos o cometer pecado sexual. Desde entonces, los verdaderos cristianos no comen ni beben sangre. Jehová sigue queriendo que consideremos la sangre como sagrada. ¿Qué opinamos de esto que acabamos de leer? Pues suena correcto, suena bíblico. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, podríamos estar de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. No hay que comer sangre. Dice, ¿por qué no aceptan transfusiones de sangre los testigos? Dice esto, ¿significa eso que los cristianos también deben de rechazar la transfusión de sangre? O sea, que ya empieza a ser la similitud, comer con transfundir. Dice, sí, Jehová dice que no debemos comer ni beber sangre. Piensa en lo siguiente, si el médico le dijera que no debe beber alcohol, ¿se lo inyectaría en las venas? Por supuesto que no. Del mismo modo, el mandamiento de Dios de no comer ni beber sangre también incluye las transfusiones de sangre. Vemos cómo aquí hacen una falsa aseveración donde igualan dos cosas que no tienen ninguna similitud entre sí. Y lo vamos a ir desmenuzando. ¿Me dicen cuando yo la puedo pasar? ¿Sí? Sí, a ver. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Ok, leemos en el anuario de 1951 de octubre, dice, justo antes de la audiencia en la corte, este es igual de la JW, la madre dijo, claro que quiero que mi bebé viva, y oro para que lo haga, siempre he querido una niña, pero no podemos romper la ley de Jehová. Él nos dio estos mandamientos, nos dijo que si los seguimos, viviremos, si no, Él nos abandonará. Creemos que es más importante llevar a cabo sus mandamientos que deliberadamente romperlos, dándole sangre a mi bebé. Aquí estamos viendo un caso donde una mujer no está permitiendo que su bebé, parece recién nacida, sea transfundida. ¿Por qué? Porque la JW le ha hecho creer que eso es un pecado inaceptable, imperdonable. Entonces, como esta mujer ha sido adoctrinada, ella preferiría ver morir a su bebé antes que transfundir la sangre, siguiendo doctrinas de hombres que en la Biblia no están. Entonces vemos hasta dónde puede llegar, y ha habido muchos casos legales donde las autoridades legales le quitan la tutoría al padre, JW, para permitir que el niño lleve un tratamiento adecuado, incluyendo una transfusión sanguínea. ¿Por qué? Porque recordamos el juramento hipocrático, que es primero no hacer daño, y ver por la vida. Ahora, no lo dice, pero es muy probable que aquí de lo que se está hablando es que se trataba de un bebé con ictericia severa. No sé si han llegado a saber que luego los bebés recién nacidos se ponen amarillos. Sí. Y luego les tienen que dar baños de sol, y acá y allá. ¿Qué es lo que pasa? El eritrocito, dentro del eritrocito hay una proteína que se llama hemoglobina. La hemoglobina es la responsable de mover el oxígeno en la sangre. Cuando los eritrocitos se destruyen, esa hemoglobina se sale. Y hay una enzima que la divide en dos, y la parte M la convierte en biliverdina, y esa biliverdina después se convierte en bilirrubina. ¿Ok? Entonces la bilirrubina, la bilis que la gente le conoce, viene de los eritrocitos que se destruyen. Para que nosotros podamos eliminar la bilis, el hígado la tiene que metabolizar, y el hígado se la manda a la vesícula, y la vesícula se la manda al intestino, y la acabamos evacuando en las heces. Lo que le da el color a la popó, de hecho, es la bilirrubina. La bilis es verde, pero conforme el intestino la va metabolizando, de verde se hace amarilla y de amarillo se hace café. Cuando un paciente tiene obstruida la vesícula, las evacuaciones se ven blancas, porque no tienen bilis, que es lo que le da el color. Y otra manera de metabolizar la bilis es a través de la piel, cuando nos da el sol. Entonces un recién nacido, su hígado no metaboliza bien esa bilirrubina, por eso se pueden poner amarillos. Más si era un niño que tenía un grupo sanguíneo diferente a la mamá, porque la sangre que le haya quedado al niño dentro de la mamá, sangre de la mamá dentro del niño, su cuerpo del niño va a empezar a destruir esos glóbulos, por lo que les expliqué. Dice, esto no es mío, lo voy a destruir. Si lo destruye, se produce mucha bilis, y si hay mucha bilis que el hígado no puede eliminar en la vesícula y en la popó, se va a ir a la sangre y el niño se va a poner amarillo. ¿Y qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo mientras no rebase cierto nivel, pero cuando ya rebasa cierto nivel, hasta abajo leemos una palabra que se llama kerníterus. Es una forma de daño cerebral que puede ocurrir en recién nacidos con ictericia grave no tratada. Es decir, cuando
tendrías que hacer un procedimiento, ahí ven grande, que se llama exsanguíneo transfusión. En exsanguíneo transfusión, literalmente le sacas toda la sangre al bebé y le repones toda la sangre con sangre limpia, sin bilirrubinas. ¿Por qué? Porque si el niño está empezando con kerníteros, que es la bilis, está súper elevada, esa bilirrubina se le va a estampar en el cerebro y le va a producir alteraciones de por vida, como retraso mental. Entonces es una condición severa e incluso le puede provocar la muerte, sí, claro que sí. Por eso en esos casos tan severos, sí, haces la exsanguinotransfusión. Previamente cunas radiantes, bañitos de sol, pero sí, si es exsanguinotransfusión es que no había otra opción, porque si no el niño se iba a morir o a quedar totalmente con retraso funcional de por vida. Entonces vemos que, les digo, eso es una inferencia mía de lo que leímos aquí atrás. ¿Por qué otra condición tú como médico a un recién nacido le harías ese procedimiento? Por esto, porque le quiere dar kerníteros. Ah, pero la madre tiene adoctrinamiento religioso, no lo acepta. Entonces, ¿qué? ¿Dejamos que el niño se muera? No, ahí es donde entran las autoridades legales por los derechos del niño y ven mejor por el niño, para que, a pesar de que el padre le quitan la tutoría legal, pero ayudar al niño. Entonces ven hasta dónde puede llegar el adoctrinamiento de perder vidas de un recién nacido por malinterpretar versículos. Continuamos viendo, me dicen cuando ya lo pueda cambiar. Más ejemplos, no sé, estás en urgencias, sala de choque, hubo un accidente automovilístico muy severo, hubo pues una herida grande, no sé qué les gusta, no sé, perdió una pierna, un brazo, obviamente sangró un montón. ¿Qué haces si está en choque hipovolémico? O sea, no tiene sangre y el cuerpo no se da abasto porque pues no hay sangre. ¿Qué tienes que hacer? Para hacer sangrado y le metes sangre, porque si no, ¿qué pasa? Pues se muere. Entonces, si Dios valora la vida y la misma palabra dice que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te has contado como pecado, pues ¿qué hago? ¿Qué es Kerníteros. ¿Qué es ictericia? Amarillo, te pones amarillo. Porque hay mucha bilis en tu sangre que tu hígado no puede eliminar. ¿Qué es ictericia? ¿Es una enfermedad? No, es una condición, que estás amarillo, te ves amarillo, ojos amarillos, piel amarilla, porque hay mucha bilis en tu sangre. Porque se están destruyendo glóbulos rojos, se produce un exceso de bilis que tu hígado no puede eliminar. Ok, es una condición formada a partir de... Exceso de bilis en la sangre. A partir del exceso de bilis. Ahora leemos aquí, igual de la JW dice: Libros, Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, 1993, párrafo 183. En consecuencia con este entendimiento, a partir de 1961 se expulsó de las congregaciones de los Testigos de Jehová cualquiera que pasara por alto este requisito divino, aceptara transfusiones de sangre y manifestara una actitud impenitente, o sea que no había arrepentimiento. Entonces, es lo que vemos. Antes de ese año, 1961, no había tema. Podían aceptar transfusiones sanguíneas y no había tema. Entonces son doctrinas que poco a poco se fueron desarrollando. Leemos también: por tanto, dado que la persona cristiana
presentaría resistencia a la violación. Un contaminador asalto sexual también presentaría resistencia a una transfusión de sangre ordenada por un tribunal, puesto que esta también sería un tipo de asalto contra su cuerpo. Miren, comparan que resistirte a una violación, lo comparan con que te resistas a ser transfundido. O sea, si tú eres testigo de Jehová de hueso colorado, pues te alocas y te les pones al tú por todos los médicos y no dejas, como te resistirías a un abuso sexual, así te tienes que resistir a una transfusión. ¿Ven cómo hacen las comparaciones? Totalmente fuera de lugar, que no tienen relación una cosa con otra. Ahora, a partir del año 2000, cambiaron ciertas cosas, pues aunque no aceptaban sangre total, filtrado de glóbulos rojos o filtrado de glóbulos blancos, plaquetas o plasma, sí aceptaban albúmina, globulinas, factores de coagulación y eritropoyetina. Aunque ahí aclarando, la eritropoyetina es una hormona que está en la sangre que hace que el hueso produzca más sangre, ¿vale? Entonces llama la atención cómo esto es gradual. O sea, primero no hay tema, después sí, no aceptamos nada, preferimos morirnos, y después, bueno, ya si te ponen albúmina no hay problema, si te ponen globulinas no hay problema, si te ponen factores de coagulación no hay problema, si te ponen eritropoyetina no hay problema. Entonces eso causa varias dudas, porque aquí la cuestión es, ¿cuál es el criterio para decidir? Ahora igual una cosa de interés, la sangre, cuando se te hace un trasplante, una transfusión, de sangre, prácticamente es algo parecido a un trasplante de órganos por todas las funciones que la sangre tiene, porque la sangre lleva el oxígeno en los eritrocitos, lleva anticuerpos en los glóbulos blancos, lleva proteínas, lleva electrolitos y lleva hormonas. O sea, tiene la sangre una función muy amplia, que se compararía más como a un trasplante de órgano. Ahora ahí preguntamos, por ejemplo, ¿los testigos se niegan a los trasplantes de órganos? No, eso sí lo aceptan, mientras no se les pongan paquetes de sangre en el procedimiento. Otras cosas de interés en lo que copian es que ellos buscan alternativas para no ser transfundidos. Hay, por ejemplo, algo que se llama, y creo que la hermana me lo llegó a comentar, que le comentaron, que es cirugía con recaptación de sangre, donde la sangre que se pierde como que se chupa, se filtra y se reingresa a la persona. Pero esto tiene varios contras, porque el sistema de filtración tiene que ser exageradamente bueno y seguro para que no se contamine esa sangre, porque si se contamina y la reingresas va a ser un super mega problemón. Otra es que los testigos de Jehová dicen, no, en lugar de transformarme, ponme expansores de plasma. Ni saben qué es eso. Por ejemplo, las soluciones más usadas es Harman y Ringer lactato. Estas es agua inyectable que tiene electrolitos a la misma concentración que la sangre, pero no suple la función de la sangre. Si tú tienes un paciente con shock hipovolémico que hace que sangre un montón, se está muriendo porque no tiene volumen, o sea, agua, y porque no tiene eritrocitos que muevan el oxígeno, ni las proteínas, ni las hormonas, gracias. Entonces, si tú solo repones volumen, o sea, solo pones agua, lo que estás haciendo es, sí hay volumen, pero lo que estás haciendo es diluiste la sangre. Y al estar diluida, de todos modos, no va a mandar el oxígeno, ni las hormonas, ni las proteínas, ¿vale? Entonces, ¿qué nosotros sabemos? Nosotros usamos la palabra encharcado. Ese paciente se encharcó, ¿qué quiere decir? Le echaste mucha solución y dentro de la arteria está la sangre, y en la sangre los eritrocitos, los glóbulos blancos y las proteínas hacen algo que se llama ósmosis, que como que jalan el agua que se quede aquí. Como la sal, ven que la sal chupa agua. Entonces las proteínas tienen también esa función. Entonces si tú metes pura agua y diluyes la sangre, la concentración de proteínas igual se va a diluir, y eso va a hacer que de la arteria se escape la sangre a los tejidos de alrededor, y te das cuenta que el paciente eso le pasó, se encharcó porque le tomas una placa y el pulmón se le llenó de agua. O sea, como es agua que no tiene proteínas ni glóbulos, se escapa el agua, en lugar de quedarse en la sangre se escapa y se mete a otros lados, y lo primero que vas a ver es que ya tiene agua en el pulmón. Eso decimos nosotros encharcar. Entonces, si un testigo te dice, no, pues reponme los 2 litros en puro suero, le va a pasar eso, porque ignoran, pues obviamente, del área de la salud. También decían ellos, leí,
decían, no, si se ha demostrado que con hemoglobina de 7 no es más que suficiente, discúlpame, si anemia en una mujer es menos de 12 y en un hombre es menos de 13 de hemoglobina, en una embarazada es menos de 11, y tú quieres que esté con 7, no inventes. O sea, ahí se ve la ignorancia con la que están hablando. Toda persona con hemoglobina de 7 de ir a la tienda ya se agitó, ya se cansó, se va a ver pálida y sus órganos no van a ser bien perfundidos de oxígeno con sangre, ¿vale? Perdón, sangre con oxígeno y nutrientes. Entonces vemos cómo quieren justificar tener anemia y quieren justificar que te encharques antes de que te pasen sangre que necesitas. A un paciente con choque hipovolémico no hay otra, o lo transfundes o se muere. Ahora, para refutar el argumento anterior, la albúmina, la globulina, los factores de coagulación y la eritropoyetina son componentes de la sangre. O sea, son los mismos que apuntaron acá, pero lo que queda claro es, no aceptas la sangre, no. Pero son componentes de la sangre. ¿Aceptas derivados? Sí. ¿Que son componentes de la misma sangre? Sí. Ah, caray. A ver. Son los mismos de acá atrás, les comento. Pero son componentes de la sangre. Exacto. Entonces aquí vemos un ejemplo. La sangre, cuando tomas una muestra y la dejas en el tubito, se va a separar. Lo que hay arriba, digamos que es el agua, nosotros le llamamos plasma, y dentro de ese plasma hay agua, hay iones, sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio, hay proteínas, la albúmina es la principal, hay nutrientes, hay desechos y hay hormonas en la agüita. Lo blanco que está en medio son los glóbulos blancos y las plaquetas, como el sistema inmune. Y lo rojo de hasta abajo son los glóbulos rojos, que son los que tienen adentro la hemoglobina, que es la que mueve el oxígeno en la sangre. Ese es el todo de la sangre. ¿Ok? Plasma, glóbulos blancos y glóbulos rojos. ¿Ok? Que no saben, yo sí sé. Sí, entonces... ¿Y qué significa eso de la eritroproyectina? Eritropoyetina es una hormona que se produce en la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es como una gorrita que tiene el riñón. Es una glándula, pero yo le digo así, es como una gorrita, pues la tiene aquí arriba. Y esa glándula produce hormonas, entre esas hormonas está la eritropoyetina. Es una hormona que estimula al hueso a producir más sangre. Por ejemplo, cuando un paciente cae en insuficiencia renal y lo tienen que realizar, la suprarrenal igual chafea, y le tienes que administrar la eritropoyetina para que el hueso siga produciendo sangre. Es una hormona que estimula al hueso a producir más sangre. ¿Vale? ¿Ya puedo pasar? Ya, hermano. Okay. Ahora aquí hagamos este análisis. ¿Cuál es el criterio para saber que sí y que no? ¿En qué versículo lo dice? No. Ahora una pregunta, ¿compraré un auto robado? No. Ah, ¿no? Ok. ¿Y si solo te lo vendo por partes? ¿Y si te vendo la pura llanta? ¿Y si te vendo el puro retrovisor? Sigue siendo robado, sigue estando mal. Es parte del mismo auto que se robó, que según tú está mal comprar. Pero es el mismo argumento, o sea, ¿por qué algo sí, por qué algo no? Si es parte de la misma sangre, ¿cuál es el criterio? No hay ningún criterio. En la Biblia eso no está, no lo puedes fundamentar, es totalmente subjetivo. Y es en base al criterio de hombres y no de Dios. ¿Ok? Ahora, evidentemente, y por sentido común, no es lo mismo comer la sangre de un animal que usar sangre humana de una persona que en amor la donó para salvar la vida de otra persona. Recordemos en Santiago 4:17, y al que sea va a hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ok? Ahora, en una ocasión que yo hablaba con dos conocidos que son testigos, hablábamos específicamente del tema. Yo diría, ok, soy cristiano, la palabra dice que ame a mi prójimo, como a mí mismo, ok, digamos que tengo, no sé, a mi tía, y mi tía es testigo, y yo estoy en el hospital como médico,
y ella llega en choque hipovolémico y yo sé que si no la transfundo, y tengo la sangre ahí a la mano, y sé que si no la transfundo ella va a morir. ¿Ok? Y yo recuerdo el versículo que dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, y recuerdo el versículo que dice amar al prójimo. ¿Ok? Por amor, lo correcto sería transfundirle sangre para que por amor no muera mi tía que amo, porque la amo porque es mi prójimo. ¿Ok? Sí, ok. Pero desde la perspectiva JW, debo de dejarla morir. Debo de dejarla morir. ¿Y el amor al prójimo? ¿Y esto de el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado? ¿Cómo me lo justificas? No lo puedes justificar. Ahora yo te explico, te comparo, ¿ok? Mi tía está bien, está en una condición normal, no hay ningún tema, pero no sé, le dio por comprar carne cruda con sangre y me dice que así se la va a comer. ¿Es comparable una situación con la otra? Claro que no, porque una simplemente, conociendo la palabra, es mera desobediencia, y la otra es una condición crítica de vida o muerte. Y como dijimos, no puedes comparar comer con transfundir. Cuando tú te comes la sangre, las hormonas no llegan, la hemoglobina no llega, o sea, tu estómago lo destruye todo. Y por tanto, si fuera lo mismo, pues en lugar de transfundir, pues tómate 1 litro de electrolit de sangre, no sé. Pero obviamente no es lo mismo, no tiene nada que ver. Ahora, ha habido casos donde los niños han muerto de anemia secundaria a leucemia. La leucemia es cáncer en la sangre, y al dar quimioterapias que atacan pues este cáncer que está en el hueso, dentro del hueso, pues vas a producir anemia sí o sí. Y lo sabemos, y después tienes que estar transfundiendo sangre para contrarrestar esa anemia. Casos donde las autoridades han intervenido contra los padres JW para permitir un tratamiento médico adecuado para el menor. Volvemos a citar, el que se va a hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, ha habido casos donde sí ha muerto mucha gente porque no aceptan. Ajá. Y es que el tema con los niños es, el niño no tiene juicio, ¿no? Pues, y tú como padre, porque estás adoctrinado, lo condenas a morir, pues no. Dice igualmente, casos donde adultos JW en condiciones críticas se han negado a recibir transfusiones y han fallecido como consecuencia, muchas veces malinterpretando Mateo 16:25, donde dice: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Sí, ahí hay que discernir en qué contexto estamos hablando. Persecución, tribulación, donde te dicen niega a Cristo, te mato. Ahí aplica el versículo, ahí. No en un tema de transfusión y una cirugía y un choque hipovolémico. Ahora, yo usando este versículo les decía, ok, si yo uso tu malinterpretación, cuando enfermas vas al médico. No, pues sí, ¿por qué? Porque quieres ver por tu vida. Entonces, en tu malinterpretación, estaría prohibido tan solo ir al médico, porque quieres salvar tu vida, ¿o no? O si tiene alguien una apendicitis, ¿no vas al médico? ¿Por qué? Porque quieres salvar tu vida, ¿o no? Con tu malinterpretación tú mismo te condenarías cada que vas al doctor. O sea, es discierne. Entonces ese sería el tema de la sangre. Y pasamos al cuarto, que es niegan consumir el sacramento de la Santa Cena. Recordemos que en Juan 5, 56, 58 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y en 1 Corintios 11, 27 al 29 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Ok? Aquí algo de interés es que si tú te llegas a congregar con la JW, hacen la conmemoración de la Santa Cena, sí. Y cuando la hacen, pasan a todos los lugares ofreciendo el pan y el vino. Ajá, pero esto tiene una trampa. Lo pasan esperando que tú no lo agarres. ¿Por qué? Porque al criterio de la JW, todos son indignos, todos, excepto sus 144,000 malinterpretando Apocalipsis, que según ellos son puro JW,
Por ejemplo, si tú estás en la Santa Cena, lo que se esperaría ahí adentro es que solo los ancianos lo agarren, no nosotros, no los demás. Y si osas tomarlo, vas a escuchar un unánime, como de ¿cómo se atreve? Casi. ¿Por qué? Porque para ellos todos son indignos, nadie merece comer ni beber. Cuando aquí nosotros leemos, pruébese cada uno, dice, pruébese cada uno a sí mismo. No dice, al criterio de tal o al criterio de cual ustedes elijan quién come y quién no. No, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Porque si lo haces indignamente, sin discernir, sin entender lo que estás haciendo, sin entender el sacrificio de Cristo, sin vivir en santidad, y lo haces indignamente, vas a comer el juicio. Para ti, incluso en la palabra decía que por eso hay varios enfermos. Pero si te probaste a ti mismo y no encuentras el por qué no comer, estás obedeciendo los únicos 2 sacramentos, no los que se metió la Iglesia Católica, los únicos 2, que es Santa Cena y Bautismo. Son los 2 sacramentos reales que en la Biblia están, y alguien que vive en obediencia pues los tiene que cumplir. Entonces, ciertamente ellos niegan este sacramento, no dejan que lo comas. Algo parecido con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo hace diario, o sea, le pierden el respeto porque ya es algo común, pero también lo hacen con trampa, no te dan la copa. Solo te dan el pan, no te dan la copa. El único que la bebe es el sacerdote, a ti no te dan la copa. ¿Ok? ¿Ven? Porque uno tiene que discernir, oye, Jesús dijo así, pero tú no me das la copa. No, ¿tú qué? Esto no es para ti. No. ¿Ok? Y un tema un poquito amplio. ¿Hasta qué horas tenemos? Ya, sería. Un tema un poquito amplio es el de abuso sexual infantil, que ya lo vamos a tocar la próxima semana. Y es considerablemente amplio porque pues es un tema muy delicado y hay mucha historia en la JW sobre este tema en específico. Sobre todo hubo un caso en Australia donde, ¿qué es ese? Reporto de caso de estudio número 29, donde se estudiaron más de 1000 casos de abuso sexual a lo largo de 60 años por la JW. Y lo de interés es que todo estaba registrado, porque ellos tienen un sistema de todo hecho que pase, se anota en unas tarjetas y se archiva. Pero lo de interés es que nunca se denunciaron esos casos, se quedó interno. Entonces esto fue de súper interés porque hasta el cuerpo gobernante lo llamaron a declarar. De hecho hay un video donde Morris declara estando ahí, fue en línea pero sí lo hicieron declarar. Entonces fue muy fuerte, fue muy sonado. Pero para los testigos de Jehová, si tú me pasó, se los das impresos, mira, checa, apostasía. O sea, y para ellos es mentira. Tú estás mintiendo y quieres que mi religión quede mal. Dices, ese adoctrinamiento sí ya va muy lejos. Pero sí, vamos a mencionarlo ya en la próxima semana, cómo actúan ellos con este tipo de casos, qué actitudes toman, cómo lo encubren, y cómo adoctrinan a los padres de la víctima para que no denuncie. O sea, es muy fuerte, pero sí es necesario que lo sepamos, ¿vale? Recordemos que la palabra dice, por sus frutos los conocerán, y eso es de la carne y del enemigo totalmente, ¿ok? Entonces, pues hasta aquí lo dejaremos. Vamos a hacer una oración para finalizar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que se pudo compartir el día de hoy, Padre. Todo esto es con la intención de dar una defensa correcta de la fe, una postura apologética para dar defensa de la palabra, Señor, siempre con reverencia y mansedumbre, pero es información que tenemos que saber, conocer los frutos, Padre, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, por los frutos los conocerán. Por eso necesitamos conocer los frutos de todas las religiones, Señor, para que podamos discernir y reconocer como nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo. Ayúdanos, Señor, a presentar siempre razón de la esperanza que vive en nosotros a cualquiera que nos la demande. Y todo lo ponemos en tus bonitas y santas manos, Padre. Síguenos ayudando a crecer en tu palabra, siempre en primer lugar tu palabra, pero también tú no quieres que seamos cristianos que ignoren de ciencia, que ignoren de los hechos,
Y ayúdanos, Padre, a prepararnos para ser ejemplo en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en el conocimiento que tengamos, Padre, que sabemos que todo es gracias a ti y viene de ti, Padre, para que la gloria y la honra sea para ti, no para nosotros. Todo lo ponemos en tus benditas y santas manos, Padre. El resto del día lo ponemos en tus manos. Te pedimos que bendigas el servicio de alabanza, la predicación, Señor, y pues seas tú con nosotros a lo largo del día. Te pedimos y te agradecemos todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos.